Bien, comenzamos con el ejercicio para calcular el momento de inercia en una piecita de esta forma en L. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Cuando tenemos piezas rectangulares, cuadradas, circulares o triangulares, ya tenemos definido cuánto vale el momento de inercia. Para el caso de una pieza rectangular como es esta o cuadrada, el valor del mismo es muy fácil de recordar. Vale B por H cubo sobre 12. Bien, y con una salvedad vamos a decir esto. Esto se cumple siempre y cuando el centro o el baricentro de este rectángulo coincida con el baricentro general de toda la pieza. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Fíjense una cosa. Si nosotros venimos y esta pieza en L la dividimos en dos, tendríamos acá un rectangulito y acá tendríamos otro rectangulito. Lo que estamos marcando en este punto y este punto serían ambos baricentros. ¿Qué es lo que vemos? Que el baricentro de esta parte que voy a estudiar ahora no corresponde con el baricentro general de toda la pieza, que es el que estamos marcando en naranja. Entonces, ¿qué es o cuánto vale el momento de inercia cuando el baricentro de la parte en estudio no coincide con el baricentro general de toda la pieza? Para esto lo que aplicamos es el teorema de Steiner, que nos dice lo siguiente. Borramos este pedacito y el teorema de Steiner nos dice lo siguiente. Cuando el baricentro de la parte en estudio no coincide con el baricentro general de toda la pieza, consideremos que este es el baricentro general de toda la pieza, al momento de inercia que hemos calculado le debemos sumar el área de la sección rectangular en este caso, que valdría para nosotros B por H, por la distancia entre los centros al cuadrado. O sea, vendríamos a tomar esta distancia. La distancia la tomamos en vertical. Entonces valdría el área por la distancia entre los centros al cuadrado. Vuelvo a repetir el concepto. Si el baricentro de la parte en estudio no coincide con el baricentro general de toda la pieza, el momento de inercia vale B por H cubo sobre 12 más el área del rectángulo, en este caso, por la distancia entre los centros al cuadrado en vertical. Bien, vamos a ver esto, ¿cómo lo aplicamos acá? Lo primero que vamos a hacer es calcular el baricentro con respecto al eje de las X. O sea, lo voy a tomar todo como se encuentra ahora. Entonces, el momento de inercia con respecto al eje de las X, y fíjense, recién dijimos B por H cubo sobre 12 y voy a llamar a esta área 1 y a esta área 2. Entonces, para el área 1, B, ¿cuánto vale? 3 por la altura del cubo, 2 al cubo, sobre 12. ¿Coincide este centro con este centro? No coincide. Por lo tanto, le sumo el área de este rectangulito, que vale 2 por 3, por la distancia entre los centros al cuadrado. ¿Cuánto vale esta distancia? Fíjense, esto es I sub G, menos la mitad de la altura del rectángulo, que sería una unidad. Esta distancia vale I sub G menos 1. Entonces, I sub G menos 1, todo elevado al cuadrado. Más, ahora vengo con este rectangulito. ¿Cuánto vale el momento de inercia de este rectángulo? La base, 5 por la altura del cubo, 8 al cubo dividido 12. Entonces tenemos 5 por 8 al cubo dividido 12. ¿Coinciden los centros? No coinciden los centros de la parte en estudio con el baricentro general de toda la pieza. Por lo tanto, le sumo el área más el área por la distancia entre los centros al cuadrado. Esta distancia, como dijimos recién, la vamos a considerar en vertical. ¿Cuánto vale esta altura? Si tengo 8 unidades, la mitad es 4 menos I sub G, que es esta longitud, tenemos la medida que se encuentra acá. Entonces, 4 menos I sub G nos da la distancia que tenemos que elevar al cuadrado. Muy bien, así encontramos cuánto vale el momento de inercia con respecto al eje de las X. La unidad que vamos a tener acá es centímetros a la cuarta. Si quisiéramos el baricentro
el momento de inercia con respecto al eje de las Y es exactamente igual, pero en vez de verlo desde el eje de las X, como lo vimos recién, lo hacemos con el eje de las Y. Lo voy a hacer muy rápido. Vengo acá y miro para el área 1. La base, ahora ¿cuál sería? 2 por 3 al cubo sobre 12. O sea, la base ahora es 2 por 3 al cubo dividido 12. ¿Está bien? Si miro con respecto al eje de la Y. ¿Este centro y este centro coinciden? No. Por lo tanto, le tengo que sumar el área del rectángulo, más 2 por 3, por la distancia entre los centros al cuadrado. Siempre mirándolo desde el eje de la Y. O sea que la distancia de acá hasta acá, tengo 5 más la mitad, es 1,5, tengo 6,5 menos x sub g. 6,5 menos x sub g, todo lo elevamos al cuadrado. Vuelvo a repetir, la distancia que hay de este punto a este punto, mirándolo desde el eje de la Y. Y siempre en altura. Entonces tengo esta distancia menos esta distancia. Más, ahora referido a este rectángulo, la base va a ser 8 y la altura va a ser 5, por lo tanto va a ser la base 8 por la altura del cubo sobre 12 más. ¿Por qué pongo el más? Porque estos dos centros no coinciden. Entonces, le sumo el área del rectángulo, 8 por 5, por la distancia entre los centros al cuadrado. Si lo miro desde este eje, la distancia vertical sería x sub g menos 2,5, que sería la mitad del rectángulo. Entonces tengo x sub g menos 2,5, todo elevado al cuadrado, y así podríamos obtener el momento de inercia con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y en una pieza, por ejemplo, en forma de